Bueno, hoy vamos a hablar la última lección de esta serie, ¿amén?, que es acerca de sanidad divina. Y hoy hablaremos acerca de qué hacer si los síntomas vuelven. Muchas veces venimos a Dios, ¿no? Estamos en una situación de, de enfermedad. Venimos, recibimos la oración, ¿vale? Y vamos en el proceso, en la caminata, ¿no? Llenamos el corazón con la palabra, oramos, meditamos, estamos ahí, nos mantenemos y al cabo de un tiempo notamos que estamos mejores, ¿vale? Nos encontramos bien físicamente, parece que todo ya está funcionando bien, hemos puesto a Dios en primer lugar en nuestras vidas, nos hemos apartado de las malas compañías, o sea, hemos cumplido con todas las mecánicas que hay, ¿no?, para poder guardar nuestro corazón, lo hemos hecho todo bien y empezamos a caminar correctamente, todo ya parece estar bien y de repente notamos que los síntomas vuelven. Los síntomas de la enfermedad que teníamos vuelven. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, que es el punto número 1, es ignore los síntomas y dolores. Ignore los síntomas y dolores. El punto número 2 es: pon tus ojos en Jesús. Y el tercer punto, resista al diablo. Entonces, ¿qué es ignorar? Ignorar algo o alguien es hacer de cuentas que esta persona no existe o que esta cosa no existe. Amén. Tenemos que ignorar los síntomas. No es decir que de alguna manera no existe, ¿vale? Este dolor no está o este síntoma no está. No es negar el hecho de que esté allí, sino que es ignorarlo, no dar pie. Eso es como, por ejemplo, si vas por la calle, ¿no? Y yo creo que eso ya nos ha pasado a más de uno, ¿vale?, o a casi todos. Vas por la calle y estás en la acera y a lo lejos viene una persona que no te cae bien, o una persona que te ha provocado, que ha hablado mal de ti, una persona que siempre busca problemas, ¿no? Y tú te das cuenta que la persona viene a lo lejos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Cambias de acera. Te pones al otro lado de la acera o buscas otro camino. ¿Eso qué es? Es ignorar. ¿Por qué? Porque como no quieres tener encuentro con esta persona, entonces ignoras. Amén. Ignoras a esta persona. Vas por otro camino. Te cambias de acera. Amén. Entonces, no miras al problema, a los síntomas y a los dolores, sino que miras a la palabra de Dios. Ay, pastor, pero me está doliendo mucho. Pero ya empiezo a sentir lo que estaba sintiendo la última vez que esto me pasó. Ignore. Amén. No pongas la mirada allí. No te entretengas con eso. Abramos, por favor, o podemos apuntar, la hermana Lucrecia lo leerá, 2 Corintios. Tu micrófono está cerrado, hermana Lucrecia. 2 Corintios, capítulo 4, el versículo 18. Dice así: así que no miremos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijemos nuestras vistas en
cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerá para siempre. Amén. Amén. Entonces, esta es una actitud de fe. Amén. El apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia perdón, en Corinto y decía que no pusieran su mirada en las dificultades o en los problemas que se veían, que fijaran sus ojos en las cosas que no se ven. ¿Qué son esas cosas que no se ven? La sanidad que necesitas, el bienestar. Esto no solamente se aplica en términos de sanidad divina, pero se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. A veces estamos pasando por un momento difícil en la familia, en la economía, en el trabajo, en las relaciones o en el área de la salud, por ejemplo. Y entonces muchas veces pensamos que este momento durará para siempre. Pero el apóstol Pablo está diciendo, no te entretengas con esta dificultad, con este problema momentáneo, pero pon tus ojos en el futuro. Pon tus ojos en la palabra de Dios, en aquello que Dios te ha prometido. Porque Él dice que las cosas presentes, las cosas que ahora estamos viviendo, no durarán para siempre. Él dice que pronto eso se habrá ido. Pero lo que nosotros no vemos, que son las promesas que Dios nos ha hecho, la palabra de Dios, la cura que necesitamos, una mejoría en la economía, en la familia, dice que esto sí permanece para siempre. Entonces nuestra actitud, ¿cuál debe de ser? No poner los ojos en el problema, no poner los ojos en los síntomas. Amén. Pero poner nuestra mirada en la palabra de Dios. Amén. Ignorar es no pararnos ahí mirando la dificultad y el problema. Ignorar es dejar de estar ahí fijos, mirando ahí el problema. Oh, mi problema. Oh, mi enfermedad. Oh, mi dolor. ¿No? Llamar a todo el mundo. Oh, no sabes qué mal me encuentro. ¿No? Ahí dar pena. Dejar mensajes en el grupo. Oh, qué malito estoy. No te puedes imaginar cómo estoy. No, es ignorar el problema. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. 2 Corintios 5, 7 dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Amén. Vivimos por fe. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Oye, pastor, pero tú no sabes cómo está mi situación. Míralo, míralo. ¿No ves cómo estoy? ¿No ves que estoy en la cama? ¿No ves que no puedo andar? ¿No ves que esto no me va? Pablo está diciendo, vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces, vivir por lo que ves, esto no es fe. La fe se basa en vivir por lo que crees y no por lo que ves. Una vez más digo, no es
hacer de cuenta o negar la evidencia, ¿vale? Fe no es negar la evidencia. Ay, pastor, pero si yo digo que no estoy enfermo, entonces estaré mintiendo. No, tú no estás diciendo que no estás enfermo. Tú puedes estar enfermo, pero no pones tu atención en la enfermedad. Porque tú crees en las promesas de Dios, tú crees en la palabra de Dios. Tú tomas la decisión de creer en lo que la palabra de Dios dice y no en lo que estás viendo en el presente momento. Entonces, ignoramos los síntomas y los dolores y ponemos nuestros ojos en Jesús. Amén. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús, en su palabra, en sus promesas. ¿Alguien quiere leer, por favor? San Mateo capítulo 14, el versículo 27 al 31. Mateo 14, Mateo capítulo 14, el versículo 27 al 31. Yo. Amén. Vale, tened ánimo. Soy yo, no temáis. Espera, pero enseguida Jesús les habló. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro, Señor, ¿quieres tú? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, estuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Amén. Entonces Jesús aquí estaban en una situación en que los apóstoles, ellos eran discípulos en su momento, iban en barca, pero Jesús les dijo, mira, adelantad que yo luego voy con vosotros. Y Jesús en esa situación, él vino andando por cima del agua. Él vino andando sobre las aguas. Cuando los discípulos vieron a Jesús viniendo sobre las aguas, ellos creyeron que Jesús era un fantasma y tuvieron miedo. Porque claro, nunca habían visto a nadie andar sobre las aguas. Entonces Jesús, cuando se acercó a ellos, Pedro dijo, ¿quién eres? ¿No? Y Jesús dijo, soy yo, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro, que era el más valiente entre todos ellos, Pedro dijo, Señor, si eres tú, dime que vaya a ter contigo, ¿no? Dime que vaya contigo. Y Jesús le dijo, ven. Miró a Jesús. Él dijo, oh, el maestro me está diciendo que vaya. Entonces yo iré. Pedro salió del barco y ¿qué pasó? Empezó a andar por cima del agua. Pero, dice el versículo 30, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Pedro salió del barco, ¿por qué? Porque él puso sus ojos en Jesús. Mientras que él quitó los ojos de Jesús y puso los ojos en las circunstancias, en los problemas, ¿qué tiene que ver el viento con el andar sobre las aguas?
Porque él durante algún tiempo él pudo caminar sobre las aguas. Porque él creyó en la palabra de Jesús. Pero cuando él quitó los ojos de Jesús, empezó a mirar la circunstancia, el dolor, los síntomas. Entonces, ¿qué pasó? Dice que él empezó a hundirse. Pero en medio de ese problema, él le dijo al Señor, Jesús, oh Señor, sálvame. Él pidió ayuda al Señor. Él dio un grito de socorro. ¿Y qué es lo que Jesús le dijo? De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Aún en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestro problema, Él está allí, dispuesto a echarnos una mano. Amén. Y le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? A veces pasa que cuando estamos en medio de los problemas, dudamos de la palabra, dudamos de las promesas. Y esto nos ocurre a todos. Entonces, cuando estamos en medio del problema, de la dificultad, nos tenemos que acordar de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que orar y decirle, Satanás, en el nombre de Jesús, tú no tienes poder. Porque la palabra de Dios dice en Salmo 103 que Él es quien perdona todas mis iniquidades y sana todas mis dolencias. Tenemos que hablarle al enemigo. Por las heridas de Jesús, yo he sido sanado. Ese es el secreto. Tenemos que hablarle a este síntoma, a esta enfermedad. Amén. Que tiene que salir. En estos momentos tenemos que ir a la palabra y meditar en ella. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resistir al diablo. ¿Qué es resistir al diablo? Es someternos a la autoridad de la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7. ¿Alguien lo ha encontrado y quiere leer? Sí, yo lo tengo. Okay. Oh. Vale, adelante. Adelante, hermana. Bueno, vale. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Amén. Entonces, ¿qué es humillarnos delante de Dios? Es aceptar su palabra sin rechistar. Amén. Es buscar a Dios en oración. Es leer su palabra. Meditar. No importando lo que las circunstancias digan. No importando lo que se vea. Yo someto mi voluntad a la palabra de Dios. Y yo decido aceptar lo que la palabra de Dios dice en detrimento de mis circunstancias, de mis síntomas y de lo que estoy viendo. Amén. Es de esta manera que yo voy a resistir al diablo. Efesios capítulo 6, el versículo 10 al 13.
Esa es la forma como nosotros resistimos al diablo y nos sometemos a Dios. Efesios capítulo 6, el versículo 10 al 13. Perdón, el punto 3 es resistir al diablo. Sí, resistir al diablo. Ah. ¿Y Efesios qué? Efesios capítulo 6, el versículo 10 6, 10. al 13. 10 al 13. ¿Alguien quiere leer? Sara, si quieres puedes leer si lo tienes. Sí, ¿lo tienes? No encontré. Efesios. Una palabra, Sí. una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas y poderes de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla todavía seguiremos de pie firmes. Seguirán de pie firmes. Amén. Entonces está diciendo que nos pongamos toda la armadura de Dios. Amén. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, nuestra lucha no es contra personas. Hay enemigos espirituales que nos quieren atacar, que son los espíritus malignos. Muchas veces hay enfermedades que son causadas por espíritus. Amén. Muchas veces el diablo, él viene, te ataca. ¿Cómo ataca el diablo? Con pensamientos. Muchas veces el diablo te va a atacar trayendo síntomas. ¿Para qué? Para que estés allí mirando a los síntomas y no mirar la palabra de Dios. Dice que debemos de defender nuestra posición poniendo el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. ¿Qué es el cinturón de la verdad? Es meditar en la palabra de Dios. Creer en las promesas y andar de acuerdo con las promesas de Dios. La coraza de la justicia de Dios es hacer lo que es correcto aún en medio de los problemas, aún en medio de estas dificultades. Porque a veces cuando estamos mal, ¿no? Cuando las cosas no van bien, cuando estamos enfermos, muchas veces no apetece hablar bien, ¿no? Hacer bien las cosas. Entonces, aún así el apóstol Pablo está diciendo que debemos de resistir. Resistir es una actitud. Significa que yo no acepto, yo resisto. Amén. No acepto esta enfermedad. No es para mí. No tenemos el por qué aceptar aquello que Dios no nos ha dado. ¿Cuál es la actitud? Es estar firmes. Amén. Aún Sada hablaba acerca de firmeza, ¿no? Permanecer. Amén. Aunque veamos que las cosas no están como a nosotros nos gustaría, permanecemos. Aunque no nos vemos bien al 100%, pero permanecemos.
creyendo en la palabra. El versículo 14 dice, defiendan su posición. Amén. Tenemos que defender nuestra posición en cuanto a la palabra. El versículo 17 dice así, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Esa fue la forma en cómo Jesús resistió al diablo en el desierto, usando la palabra de Dios. Muchas veces recibimos un reporte, ¿no? Un informe del médico, oh, que esta situación está así, 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 así. No negamos el informe del médico, pero decidimos creer en lo que la palabra de Dios dice antes que el informe o el reporte del médico. Amén. Porque confiamos en la palabra, meditamos en su palabra. Jesús, cuando fue atacado por el diablo en el desierto, Jesús siempre dijo, está escrito, o escrito está. Aleluya. Así debemos de hacer nosotros. Debemos meditar también en lo que dice la palabra de Dios en Salmo 91. No lo vamos a leer, pero podéis apuntar. Salmo 91, versículo 10 al 11. Muchas veces somos atacados con el miedo. Entonces, en esos momentos debemos de resistir. ¿Amén? Usando la palabra de Dios. Salmo 91. El Salmo 91, solo así rápido, voy a leer así rapidito. Salmo 91, el versículo 10 y el 11. Dice, ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Esa es una promesa de Dios. Amén. A veces las enfermedades vienen, las gripes, coronavirus, otro tipo de enfermedades, cáncer, enfermedades de la piel. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si empiezo a notar síntomas, las noticias están hablando, oh, que viene esto y aquello y aquello. Y muchas veces entra el miedo. Entonces yo cojo la palabra. Pero yo me agarro a la promesa de Dios. Ningún mal me conquistará. Ninguna plaga se acercará a mi hogar. Y yo tengo que resistir. ¿Amén? Y tomar todas las precauciones. ¿Amén? Obrar de acuerdo a lo que Dios me ha dicho. Amén.